Bien. Pues pasamos a la cuarta y última proposición de ley, en este caso del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, relativa a mejora en la atención sanitaria en Palma del Río. Señor Mojoso, tiene 7 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señoría, hoy mi grupo trae a una nueva iniciativa de esta comisión, que es fruto del compromiso del Grupo Podemos y del de Ahora Palma con la población de Palma del Río y los municipios colindantes, que es usuaria del Centro de Salud Comarcal Doctor Trujillo del Río. Un compromiso que surge tras visitar las instalaciones de este centro de salud, tras reunirnos de nuestra responsabilidad y obligaciones como representantes públicos con usuarios de dicho centro, tras sentarnos con el colectivo que compone a la Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública, Digna, Gratuita y Universal, y que ha recogido más de 7.000 firmas de apoyo a estas propuestas que hoy se traen aquí. Y por último, tras escuchar a los trabajadores y trabajadoras del centro de salud, al que alude esta iniciativa, que en este año han expresado sus quejas a través de sus representantes sindicales en sendos comunicados de prensa. Un compromiso, además, que no es solo nuestro, sino de toda la corporación municipal del Ayuntamiento de Palma del Río, que asumió en el pleno del pasado 27 de abril, a través de una moción, las peticiones de la citada plataforma, con sus mismos grupos políticos que aquí están representados, apoyando por unanimidad sus propuestas, las mismas que se recogen en esta iniciativa de alguna manera. Por lo tanto, hoy tendríamos que preguntarnos por qué motivo la ciudadanía, a través de plataformas para la defensa de la sanidad pública, han demandado estas mejoras que hoy se recogen aquí. ¿Por qué motivo esos 7.000 ciudadanos y ciudadanas, la mitad de la población adulta de Palma del Río y sus municipios colindantes, han reclamado estas mismas mejoras? ¿Por qué todos los grupos políticos del Ayuntamiento, PSOE, Partido Popular, Ahora Palma, Izquierda Unida y Partido Andalucista, apoyan por unanimidad en pleno la reclamación al Gobierno andaluz de todas estas demandas? ¿Y por qué los trabajadores y trabajadoras del citado centro se han manifestado ante la prensa denunciando las carencias y las necesidades de este centro de salud? ¿Por qué? ¿Por gusto? ¿Por aburrimiento? ¿Por populismo de los grupos políticos del Ayuntamiento de Palma? ¿O bien por contar con razones suficientes y justificadas para reclamar y por ser de justicia? Todos los aludidos han expresado a través de asamblea, comunicados de prensa, intervenciones en pleno, la situación de colapso del personal del servicio de urgencia del centro de salud, el evidente deterioro de las instalaciones, la falta de recursos humanos y materiales, espacios insuficientes y obsoletos, deficiente servicio de ambulancia, eliminación de especialidades tales como urología, cirugía, traumatología, oftalmología, entre otras, que hoy por hoy siguen sin prestarse, al menos lo que ponen de manifiesto estos agentes a los que hemos aludido, obligando en muchas ocasiones a los vecinos y vecinas de Palma y de los pueblos colindantes a tener que desplazarse a distancias excesivas para recibirlo. A estos vecinos y vecinas les cuesta mucho más caro recibir esta y otra atención sanitaria que los que residen en lugares como Córdoba capital, porque junto a los impuestos con los que pagan esos servicios, tienen además que costearse el desplazamiento a la capital y aventurarse en la carretera para recibirlo. En el contexto actual, con el anuncio por parte del Gobierno andaluz de licitación de la obra de construcción del Hospital de Alta Resolución de Palma del Río, decae uno de los puntos de la citada moción, pese a que se ha presentado una enmienda en esta sesión, relativo a la exigencia ciudadana de la construcción del hospital con carácter urgente. Sin embargo, y en previsión de la habitual demora que es normal en una obra de esta característica, de esta envergadura, urge restablecer las condiciones óptimas en el servicio que presta el actual centro de salud y en lo relativo a las políticas sanitarias que desarrolla el Servicio Andaluz de Salud en Palma del Río y comarca. Bien, la salud de la ciudadanía no puede esperar a la calendarización fijada en proyectos, programas, incluso programas electorales. Debe ser una línea prioritaria en el día a día, un servicio público básico que encuentre a la atención primaria su principal aliado del cuidado y la atención a los problemas de salud de la ciudadanía andaluza. En suma, mi grupo propone, y me centro en los puntos, afrontar de manera urgente las carencias conocidas del centro de salud y realizar
un futuro estudio para cubrir todas las necesidades sanitarias de la población, en tanto se construye el futuro hospital. Además, el aumento de la dotación de medios humanos, recursos materiales básicos y ambulancias con una correcta atención, fomento de la participación de la ciudadanía en la gestión de estos servicios sanitarios, mejorar la atención sanitaria a domicilio de personas dependientes, iniciar un programa de intervención informativa y preventiva en centros escolares, recuperar los servicios de especialidad eliminadas y la unidad de cirugía ambulatoria y mayor concreción y ampliación de la plantilla de personal sanitario de administración. Mejorar la planificación y gestión de los recursos humanos para evitar colapsos y garantizar la cobertura inmediata del personal sanitario y administrativo, tanto en las situaciones de bajas como en los periodos vacacionales y de mayor incidencia de patología. Y, por último, mejorar la situación de precariedad laboral y la estabilidad personal del personal que trabaja en el centro de salud. En fin, tras la posición del resto de los grupos políticos, nos expresaremos sobre las distintas enmiendas que ya se han registrado o que nos han presentado en voce. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Señora Alba, tiene 5 minutos. Gracias, presidente. Pues con respecto a la iniciativa que presenta hoy el Grupo Parlamentario de Podemos y su portavoz, el señor Moscoso, pues desafortunadamente la situación en la que se encuentra el Centro de Salud de Palma del Río no es una cosa exclusiva. Es una cosa que ocurre en bastantes localidades de Andalucía. Consideramos que las políticas cortoplacistas, las promesas incumplidas, los proyectos sin ejecutar por parte del Gobierno andaluz tienen como consecuencia que la atención primaria en Andalucía necesita una mejora estructural, y para ello hoy ha comparecido la consejera de Salud para hablar de ese plan de atención primaria, un cambio de rumbo y un gran refuerzo para que el sistema sanitario público sea realmente sostenible. Curiosamente, preparando la intervención sobre esta iniciativa, he podido ver cómo el Gobierno andaluz hace una semana se comprometió públicamente a mejorar la situación en el tema sanitario en Palma del Río. En ocasiones la política, señorías, es causa, registrar una iniciativa a la oposición y efecto, que el Gobierno sale en un medio público y se compromete. Pues si es así, bienvenido sea para realmente mejorar la atención sanitaria de los ciudadanos de toda Andalucía. La iniciativa que presenta Podemos la vemos acertada, pero queremos presentar varias enmiendas in voce que a nuestro juicio enriquecerían esta iniciativa. Con respecto al punto 1, una enmienda in voce que dice finalizar el proyecto sobre reforma del Centro de Salud de Palma del Río de manera urgente y comenzar las obras antes que finalice 2018. Esto no lo digo yo, lo he visto que lo ha dicho el Gobierno y lo he leído en prensa. Entonces he trasladado lo que dice el Gobierno. Con respecto al punto 2, analizar en un plazo no superior a 3 meses las necesidades de la zona y posteriormente dotarlas de aquellos medios que se requieran para que la población reciba una atención sanitaria de calidad y contar con las aportaciones recibidas en la Comisión de Participación Ciudadana del Distrito Sanitario y a su vez realizar una planificación para sustituciones tanto de bajas laborales, jubilaciones y vacaciones. Y con respecto al punto 6, sería añadir previo análisis de las necesidades actuales, porque lógicamente la situación en la que se encuentra a día de hoy el Centro de Salud de Palma del Río, debe ser, lo que es la comarca también, debe ser analizada la zona para ver qué necesidades tiene, si es necesario sumar más, añadir más especialidades, modificar algunas otras, ver cuántos días viene un especialista o cuántos días viene otro. Y esto es simplemente para aplicar realmente, para ser responsables en el gasto y que tanto los ciudadanos de Palma del Río como de la comarca reciban una atención sanitaria de calidad. Gracias. Muchas gracias, señoría. De luego, traiga a la mesa la enmienda in voce. Señora Redondo, tiene 5 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, pues de entrada este grupo está totalmente a favor de esta proposición no de ley. No podía ser de otra manera si tenemos en cuenta que esta PNL transcribe literalmente la moción que presentó la Plataforma Ciudadana por una Sanidad Pública Digna, Gratuita y Universal en el Ayuntamiento de Palma del Río en mayo. Pero no solamente por eso, estamos de acuerdo fundamentalmente porque desde el Grupo Municipal del Partido Popular de Palma del Río son muchas las iniciativas que se llevan haciendo a lo largo de estos años
y en algunas de ellas pues se recogen la mayoría de los puntos que en esta moción pues se han recogido, como es el caso, por ejemplo, de la moción de 2011, del 22 de julio de 2011, donde ya hubo una en defensa del personal sanitario del centro de salud, que fue aprobada además por unanimidad, y donde se ponía de manifiesto ya en ese año y en esa moción que en ocasiones de los 12 médicos generales que se atendía a la población, por no cubrir bajas, por no cubrir vacaciones o por incluso salientes de guardia, pues había ocasiones, como digo, en que esos 12 médicos generales quedaban en 5 y se proponía en esa moción pues que como mínimo se cubrieran las bajas. O la moción, por ejemplo, de 2012, donde se proponía otro de los puntos que viene hoy en esta proposición no de ley, recuperar y reponer las especialidades de la unidad de cirugía mayor que la Junta de Andalucía había ido retirando progresivamente desde 2007. Y esta moción pues también fue aprobada, y claro, es que no podía haber sido de otra manera, porque es que si no, no habría por dónde cogerlo, teniendo en cuenta que se hizo una inversión muy importante para instalar en el Centro de Salud de Palma del Río una unidad de cirugía mayor ambulatoria, con un quirófano y 6 camas, y con especialidades de cirugía general, oftalmología, otorrinolaringología, dermatología, urología, cirugía vascular, traumatología, y que daba cobertura no solamente a Palma del Río, sino a Posada, Fuente Palmera, Almodóvar del Río, Nachuelos, a más de 60.000 habitantes en conclusión. Es más, tan importante fue esta unidad que de 2001 a 2005 se atendieron más de 9.000 pacientes sin esperárselo. En 2007, pues como si se tratara de un tubo, la Junta de Andalucía lo fue vaciando. O a ver cómo se le llama, que en 2007 ya se dejara de operar urología, o igualmente en 2007 se renunciara a la cirugía vascular de varices, que precisamente es una de las patologías con más lista de espera, o que en 2010 desaparecieran las actuaciones quirúrgicas de oftalmología. También en 2010 se dejó la cirugía en la especialidad de traumatología, pero es que además se dejaron de atender consultas ya en 2010, que se habían iniciado las consultas solo hacía 4 años, en 2006. Actualmente solamente hay una consulta a la semana de mañana o tarde, de una única especialidad de las 5 que se iniciaron, y bueno, pues entendemos que una inversión desaprovechada, una unidad de cirugía mayor ambulatoria infrautilizada, y un modo de gestionarla por parte de gestionar los recursos por parte de la Junta de Andalucía que ni con toda la voluntad del mundo no tenemos cómo entenderlo. En este mismo orden de cosas, en este mismo marzo de 2017, pues también llevó este grupo parlamentario municipal del Partido Popular otra moción que lo que pretendía era paliar el déficit asistencial del centro de salud con la contratación al 100% de la plantilla de atención primaria y con la puesta en marcha urgente de un plan de mejora de infraestructura, equipamientos, medios, recursos básicos que tenían el objetivo de garantizar el normal funcionamiento del centro y que debía prestar eficientemente los servicios establecidos. Como pueden ver, el Grupo Municipal del Partido Popular lleva muchos años trabajando en esto. Se han recogido a lo largo de toda esta iniciativa, como he puesto algunos ejemplos, la mayoría de los puntos, y evidentemente por eso he manifestado al principio que no podíamos estar nada más que a favor de esta proposición no de ley. Muchas gracias, señoría. Señora Pérez, tiene 5 minutos. Sí, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, felicitar a la población, al municipio, al Ayuntamiento de Palma del Río y su comarca, porque como hoy hemos podido escuchar a la propia consejera, van a tener un magnífico hospital de alta resolución en Palma del Río, será el tercero de nuestra provincia, que se sumará al de Puente Genil y al de Peñarroya. Por lo tanto, el municipio de Palma del Río está de enhorabuena, fruto también del esfuerzo y del trabajo de muchos años de una corporación municipal que puso los terrenos y que facilitó con la urbanización este futuro proyecto de hospital, que ya no es un anuncio, sino que es una realidad, porque está en licitación en este momento. Pero a su vez, porque la vida continúa y las personas siguen necesitando día a día una atención primaria de calidad, a la vez, hace ya meses
se viene trabajando con el municipio de Palma del Río en paralelo y con el Distrito de Atención Primaria Córdoba y Guadalquivir un proyecto para la reforma del centro de salud existente en Palma del Río. De hecho, la última reunión fue el día 7 de septiembre. Ayer mismo se volvían a reunir. El proyecto de reforma ya lo han entregado los profesionales y en este momento lo están estudiando desde los servicios del distrito sanitario y, por lo tanto, en los próximos días seguramente conoceremos el proyecto y conoceremos las obras de reforma. Por lo tanto, esta iniciativa es verdad que responde a una actuación del pasado 31 de mayo del propio Pleno del Ayuntamiento, pero la Junta de Andalucía lleva tiempo trabajando para que no solamente quede en una moción, en un pleno municipal, sino una realidad en el municipio. Por lo tanto, bienvenida sea esa reforma que van a empezar lo antes posible. Desde el Grupo Socialista hemos presentado enmiendas al articulado en el sentido de actualizar ese texto, porque afortunadamente ese texto del 31 de mayo ya hoy no es una realidad en el municipio de Palma del Río y hemos intentado que los compromisos que adquirimos con las enmiendas registradas sean compromisos mucho más sólidos y mucho más concretos, puesto que la realidad afortunadamente ha mejorado desde aquel día. Por lo tanto, pedimos a que se inicien y finalicen, y con una enmienda transaccional que hemos estado hablando con el Grupo Podemos, incluso antes del segundo semestre del 2018, se inicien esas obras que ya, insisto, están programadas. También hemos planteado una enmienda registrada por el Grupo Socialista y hemos hablado de una posible transaccional, incluso con el Grupo Ciudadanos y con el Grupo Podemos, para que se realice una valoración, un análisis de la situación del personal dentro de una estrategia de renovación de la atención primaria en Andalucía, en un plazo no superior a 3 meses. Insisto, los profesionales están trabajando en ello. Planteamos, como no, que se mantenga la cartera de servicios de atención primaria, que se dinamice la atención con los centros educativos y que se mantengan las especialidades hospitalarias y, por supuesto, que se impulse la construcción del hospital que hoy mismo informaba la consejera. Solamente un matiz que me parece importante y trascendental. Acaba de decir el Partido Popular y vuelve a reivindicar la necesidad de que en el Centro de Salud de Palma del Río tengan cirugía mayor ambulatoria. Si me permiten, su señoría, y con todo el respeto al Grupo Popular, esta cirugía mayor ambulatoria no se da en los centros hospitalarios, donde se da, en los centros de salud, donde la cirugía es menor, igual que en Palma del Río, como en todos los demás, y la cirugía mayor, que existió, es verdad, hace ya muchos años en Palma del Río, fue afortunadamente retirada a solicitud de los propios profesionales, porque se ponía en riesgo la seguridad de los propios pacientes, porque algo que nos parece menor, y pongo entre comillas la palabra menor, a un ciudadano que no conoce en profundidad los conocimientos médicos, desde luego a los médicos especialistas les parecía una alarma el mantener esos quirófanos con cirugía mayor, puesto que no se mantenía ni una UCI, ni una UBI, ni las medidas complementarias suficientes para cualquier problema que pudiera ocurrir. Sí tendrán esa cirugía mayor, insisto, cuando tengan el hospital de alta resolución de Palma del Río, que desde luego vendrá a evitar desplazamiento al Hospital Reina Sofía de Córdoba. Sí existe cirugía menor en el centro de salud y se va a mantener. Por lo tanto, esperemos que esta proposición no de ley no sirva para enturbiar la realidad, sino para clarificar y para actualizar desde el 31 de mayo hasta hoy cuál es la nueva realidad de Palma del Río, que sin duda es mucho mejor y mucho más actualizada y creo que mucho más favorable para un entendimiento de todos los grupos políticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Señoría, ha presentado el Grupo de Ciudadanos 3 enmiendas y voces. ¿Algún grupo se opone a su tramitación? Pues, señor Moscoso, en su intervención tiene que contestar a las mociones, a las enmiendas presentadas por escrito y a las 3 presentadas por Ciudadanos y en voces. Tiene 5 minutos para ello. De acuerdo, pues nada, muchas gracias, señor presidente, y voy a ceñirme prácticamente
a hacer dos comentarios muy breves y a hacer alusión a cada una de las enmiendas que se han presentado. Bueno, en primer lugar, ciertamente nosotros hemos querido respetar en la medida de lo posible y, por tanto, íntegramente, todas aquellas peticiones y demandas que, por escrito, la Plataforma Ciudadana para una Sanidad Pública, Digna, Gratuita y Universal registró en el Ayuntamiento de Palma del Río para llevarlo a votación. Y, como digo, cada uno de esos puntos expresamente y redactados tal cual, literalmente, se aprobaron en ese pleno por parte de todos los grupos que allí están representados, que, bueno, buena parte de ellos están aquí. Y aludir a un comentario que ha hecho la señora Albás, la portavoz del Grupo Ciudadano, sobre las casuísticas, las coyunturas, las circunstancias que habitualmente se dan, que cuando alguna iniciativa, sin poner en duda las previsiones que pudiera tener en este caso el Servicio Andaluz de Salud respecto a la mejora del equipamiento, a la instalación de los servicios de este centro de salud, pero tanto en esta como en otras comisiones, a menudo los grupos que estamos en la oposición nos encontramos con que al registrar iniciativas el Gobierno andaluz pues actúa, reacciona, y bienvenido sea, como decía la señora Alba, que sirva para eso, bueno, porque no deja de ser una satisfacción que se resuelvan los problemas de la ciudadanía, que es lo que a fin de cuentas nos preocupa. Y ahora me ciño específicamente a la enmienda. Bien, comenzando por la enmienda del Grupo Socialista, y la primera que alude al punto 1, hemos acordado, tal como ha señalado la señora Soledad Pérez, pues que vamos a mantener la propuesta que ellos hacen de redacción, que vaya por delante, nos parece redactado mejor. También entiendo que con el soporte de los técnicos de la consejería, que como se había planteado, pero insisto que nosotros habíamos querido respetar la redacción literal de la citada plataforma, ¿no? Entonces, tal cual lo plantean ellos ese punto, con la salvedad de que en la última frase se quita, lo tienen ustedes en la mesa, la frase que señala: en tanto se construye el futuro hospital, y a partir de ahí se incorpora una nueva frase que dice que debiendo iniciar la obra antes del inicio del segundo semestre de 2018. ¿Cierto, no? Vale. La enmienda in voce número 1 de Ciudadanos, en ese caso, que pedía un plazo algo posterior, la rechazamos, ¿vale? Lo hemos hablado también con su portavoz. En el caso del punto 2, en este caso transaccionamos la enmienda del Grupo Socialista y la enmienda del Grupo de Ciudadanos, y se redactaría así: 2 puntos, realizar, en un plazo no superior a 3 meses, y el resto del cuerpo de la enmienda se mantiene, de la enmienda del PSOE, del Grupo Socialista, perdón. El punto 3 se mantiene igual. El punto 4 de la enmienda del Grupo Socialista la aceptamos tal cual la han redactado, sin ningún tipo de cambio. En el caso de la enmienda de modificación del punto 5, en lugar de iniciar la frase aludiendo a mantener, nosotros hemos acordado cambiar esa palabra por sustituir esa palabra, por dinamizar. Y detrás con los centros educativos también hemos añadido: y las asociaciones con fines sociales sobre asuntos de salud. Una redacción similar. En el caso del punto 6, simplemente al final del enunciado acabaría con una coma: previo análisis de las necesidades actuales, y que se transaccionaría, por tanto, con la enmienda in voce del Grupo Ciudadano. Y el último punto, el 9 bis, se acepta y no hay nada más que añadir al respecto. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. ¿Los grupos aceptan las transaccionales? ¿Sí? ¿Eso es? ¿Sí? Bien, entonces pasamos a las votaciones de las 4 proposiciones de ley.